En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Perdón. Señores senadores, quiero comunicarles que estamos con quórum, está por mujer la senadora Allende, la señora Pascual, el senador Proens y el senador Sangüesa. Y por constitución está el senador Cruzcoque, está quien les habla, y la senadora Allende ha presentado reemplazo por el senador Alfonso de Urresti. Así que tenemos quórum. Vamos a partir, señor secretario, donde quedamos. Yo le voy a pedir por 5 minutos que el senador Sangüesa me reemplace como senadora de Constitución y además aquí en la presidencia. Por 5 minutos tengo que hacer Señor secretario, ¿dónde quedamos? Señora presidenta, página 122, indicación 71. Su excelencia, el presidente de la República, para reemplazarlo, 122 páginas, indicación 71. Reitero, página 122. Indicación 71 del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente, artículo 23. Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica. Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente, que sean constitutivas de delito, serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delito serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia de que se trate. Sección 71. Ofrezco la palabra, ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a todos los senadores y senadoras. Aprovecho también de presentarle rapidito. Esta es la última sesión en que Camila nos va a acompañar. Sí, ella es Camila de la Maza, nuestra jefa de reformas legales del Ministerio, porque a partir de la próxima semana asumirá Grace Schmidt, abogada también en el mismo cargo. Y para retomar el hilo de tramitación de las indicaciones previas, quisiera indicar a propósito de la indicación 71 que se discute ahora, que es importante para nosotros como Ejecutivo destacar que en las indicaciones no se crean nuevas materias de competencia para los tribunales de justicia, sino que se precisan y mejoran lo existente en atención a varios informes, tanto de organismos internacionales como de el propio país. Por eso es importante tener presente que las definiciones de violencia del título primero no tienen necesariamente un correlato en materia judicial, es decir, no tienen como único propósito la judicialización, sino que extender la tutela estatal en materia de violencia y por ello define los conceptos con el objetivo de generar un marco de referencia. En ese mismo sentido, la referencia a los tribunales con competencia en materia de familia dice en relación con los hechos de violencia de género contra las mujeres y niñas y niños, también bajo el supuesto de lo dispuesto en el objeto del proyecto de ley, que se producen en los contextos descritos en la Ley 20.066, bajo, digamos, vínculo conyugal, de pareja, con o sin convivencia, con hijos en común o hacia los hijos e hijas en común. Y la referencia a los tribunales con competencia en lo penal dice en relación con la violencia de género contra mujeres y niñas que es constitutiva de delito o falta. Lo anteriormente descrito no obsta que la violencia en el ámbito del trabajo, y de acuerdo también a lo aprobado por esta corporación en la ratificación del convenio 190, puede ser conocida por tribunales con competencia en lo laboral. Y en particular, y a una preocupación que han sostenido los senadores y senadoras de la comisión, en el informe de la Corte Suprema respecto a este punto, se puede identificar en la página 140 del informe que en relación a la dualidad del sistema, especialmente en causas de violencia intrafamiliar, una de las principales recomendaciones del estudio ya mencionado fue mejorar la coordinación entre tribunales de familia y de garantía y en lo referente a la derivación de causas, ya que esta dualidad se constató que dificulta el acceso a la justicia, dado que hay escasa interacción entre esos sistemas. Vuelvo entonces a lo relacionado a que aquí, más que crear nuevas competencias judiciales, estamos mejorando el diálogo entre las existentes, entre los sistemas de familia y el penal. Gracias, ministra. Secretario. Señor presidente, respecto a esta indicación y este artículo, la Corte Suprema emitió lo siguiente.
Como se puede observar, la propuesta del artículo 23, aprobada por la Comisión Especial, se remite a la definición de violencia contra las mujeres del artículo 3 de la iniciativa y circunscribe su aplicación distinguiendo claramente entre los hechos de violencia contra las mujeres que son constitutivos de delito y los que no lo son, agregando que se aplicará a los procedimientos judiciales a que estos hechos den lugar. No obstante, no especifica o delimita los tipos de procedimiento a la materia del tribunal competente. Lo natural u obvio sería que se esté refiriendo a los procedimientos penales en caso de hechos constitutivos de delito, para los cuales serán competentes los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal y Cortes de Apelación y Corte Suprema. Y en caso de hechos no constitutivos de delito, lo usual debiera ser que concierna a los juzgados con competencia de familia, no obstante lo cual, al no haber esa especificación que delimite la aplicación de esta ley a determinados tipos de tribunales o competencias, se podría eventualmente aplicar a todas las materias de competencia, en la medida que se invoquen circunstancias constitutivas de violencia contra las mujeres. En ese sentido, dada la amplitud con que se construye el ámbito de aplicación de las disposiciones, pareciera recomendable que se especifiquen, delimiten o aclaren los tipos de procedimientos judiciales a los que se refiere para efectos de determinar a los tribunales competentes, a los cuales eventualmente se les puede aplicar la ley. Además, al igual que la ley 20.066, la ley no regula con claridad qué criterios deben utilizar los funcionarios policiales para determinar si el hecho denunciado es o no constitutivo de delito y, en consecuencia, la derivación a una sede u otra se erige como uno de los principales problemas al momento de iniciar el proceso. En relación a la indicación del Ejecutivo, que reemplaza completamente el artículo propuesto, dándole una nueva redacción, llama la atención que señala que las normas de este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica, pero no señala o refiere en ningún momento que se trata de violencia contra las mujeres o de género, por lo que podría interpretarse que se refiere a todo tipo de violencia sin distinción, escapando de los objetivos del presente proyecto de ley, que trata en particular sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Respecto a la distinción de hechos constitutivos de delito y los que no lo son, se reitera lo señalado respecto del artículo 23 aprobado por la Comisión Especial, en el sentido que tampoco se especifica o aclara a los tipos de procedimientos judiciales, tribunales u órganos competentes a los que se refiere. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Senador Cruzcoque. Ministra. Sí, quisiera poder situar el comentario en el procedimiento concreto. Aquí en lo que nos estamos refiriendo es a un hecho bastante común, que es el que el Tribunal de Familia se declara incompetente por señalar que esto es constitutivo de delito, y luego en el Tribunal de Garantía se señala que esto no cumple los estándares para la persecución penal, por lo que, digamos, ningún tribunal termina conociendo la causa y son las mujeres quienes quedan en una situación, digamos, de tierra de nadie, que es lo señalado en el informe ya mencionado, Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Usuarias del Poder Judicial, que es el que hace referencia tanto el Ejecutivo como la Corte. Ahora, respecto a que no se señale qué tipos de violencia son las que tendrían que ser conocidas, estas se señalan en el artículo 23, cuando se dice ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica, entendiéndose comprendidas en las definiciones ya hechas en el título primero de la misma ley, que ya han sido aprobadas por esta comisión. Queremos hacer especialmente énfasis en el establecimiento de obligaciones específicas de seguimiento de las medidas cautelares para los tribunales. ¿Por qué? Porque esto es uno de los reclamos más comunes respecto al acceso a la justicia y la protección de las mujeres, que tiene que ver con el cumplimiento de las cautelares, donde aquí estamos situando un mecanismo para su seguimiento que, de todas formas, no es creación del Ejecutivo, sino que fue un destacar buenas prácticas que ya estaban aplicando con buenos resultados tribunales existentes, como era el tercero de Iquique y el primero de Santiago, que son los tribunales que tienen las mejores indicadores de seguimiento de medidas cautelares en estos casos. Y, por lo tanto, aquí estamos apuntando a una razón muy conocida por la opinión pública, pero que también podemos encontrar en cerca de un tercio
dependiendo del año de los femicidios concretados, que es la existencia de medidas cautelares ya previamente decretadas, pero que no podían ser bien ejecutadas. Entonces, respecto a la cuestión de la delimitación, está en el primer párrafo del artículo 23. Respecto a lo que se señala que no se indica como violencia de género, están referidos al título primero. Y ahí, digamos, hay que hacer una interpretación al momento de la aplicación. Sí. Dice que requiere una mejor coordinación, pero que en el fondo no se declara como en contra de lo que se está señalando en este caso. ¿Terminó? Sí. Sí. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Saludar a todos los senadores y senadoras, a la ministra y a el equipo de reformas legales del Ministerio de la Mujer, la Equidad de Género y a los secretarios y secretarias de la comisión. Yo quería consultar porque entiendo, digamos, la explicación que hace la ministra, sin embargo, tengo la inquietud, puesto que el informe de la Corte, según lo que entiendo de lo que leyó el secretario, es que el segundo inciso de la indicación resuelve efectivamente bastante bien a qué sede penal debería recurrirse, digamos, ¿no? En caso de una situación. Sin embargo, tengo la inquietud porque entendí que la Corte planteaba que la restricción o el acotar, mejor dicho, solo en la aplicación de violencia física, sexual y psicológica y económica, le llamó la atención también a la Corte. Entonces, yo creo que ahí puede haber una explicación del Ministerio de por qué se acota, a diferencia de lo que ocurría desde lo emanado desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, digamos, del Senado, digamos, que habla de hechos de violencia contra las mujeres en general, ¿no? Si son constitutivos de delito, lo resuelve mejor la redacción del que hace ahora el Ejecutivo, indudablemente a qué sede penal pasan, y si no son constitutivos de delito. O sea, me refiero a esa definición más genérica. Esa es la pregunta, presidente. Gracias, senadora. ¿Ministra? Sí, le voy a dar la palabra a Camila de la Mesa. Bien, Camila. Gracias, presidenta, por su intermedio a la pregunta de la senadora Pascual. Esta precisión la hicimos a partir de que comenzamos a hacer la idea no era crear nuevas sedes judiciales para conocer todos los tipos de violencia. Y cuando la circunscribimos a violencia física, psicológica, sexual y económica, tenía que ver con aquello que los tribunales ya conocían al momento, y por lo tanto casi todas las formas de violencia quedan cubiertas en estas 4 hipótesis sin la necesidad de crear nuevos tipos o nuevas sedes judiciales para efectos de entender que la conceptualización que hicimos en el artículo 3º, 4º a esta altura, de los tipos de violencia, no solo tenían como objeto la judicialización, sino que más bien establecer un mandato para todos los órganos del Estado, para mecanismos de, por ejemplo, prevención, pero también para efectos de generar reglamentos, normas internas de los órganos del Estado y tener un marco referencial para ello. Lo que la Corte señala es que efectivamente se mantiene la dualidad en materia penal y familia, porque aquello que es constitutivo de delito va a ser conocido por los tribunales con competencia en lo penal. Aquellos hechos de estos tipos de violencia, ya sea física, sexual, económica o psicológica, que se den en los supuestos de la 20.066, van a seguir siendo conocidos por el Tribunal de Familia, pero lo que tenía el proyecto originalmente es que podíamos tener situaciones, por ejemplo, de violencia psicológica en el ámbito de la atención de salud, y ¿a quién le íbamos a entregar esa competencia cuando
esa violencia ocurrida en el ámbito de atención de salud no fuera constitutiva de delito, pero tampoco existían relaciones de familia. Se la íbamos a entregar al Tribunal de Familia porque la norma original del proyecto generaba esas ambigüedades. Por eso lo acotamos a estas 4 formas, porque cuando se trata de violencia psicológica, en el contexto de los sujetos que están cubiertos por la 20.066, va a seguir siendo conocida con el Tribunal de Familia, tal como lo hace en la actualidad. Lo mismo para la violencia económica, en los términos en que se la definió en el artículo 4, todo tipo de violencia sexual que sea constitutiva de delito, independiente del vínculo que haya entre la víctima y su agresor, va a ser conocida por los tribunales en lo penal. Y, por ejemplo, si la violencia psicológica o sexual se produce en el ámbito del trabajo, esta ya tiene competencia para ser conocida por el Tribunal Laboral, ya sea a través de la tutela de derechos fundamentales o los procedimientos de acoso. Lo que hace esta ley, al ser una ley marco, es precisar cómo la va a entender el tribunal, y este es un marco interpretativo para ese tribunal que ya tiene esa facultad creada. Los tribunales laborales, por ejemplo, ya conocen procesos similares a esto, pero no tienen una referencia legal respecto a cuando la violencia sexual se ejerce sobre las mujeres, que este proyecto sí le entrega. Por lo tanto, lo que hicimos fue precisar lo que los tribunales de justicia ya tenían, a fin de no hacer crecer sus competencias inorgánicamente, sino más bien precisar lo que ya tienen entregado a su respecto y entender esta ley integral como un marco de referencia para todas las decisiones que los órganos del Estado toman en esta materia. Senador Proe. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra, a sus asesores y a quien va a reemplazar a Camila en los próximos días también. Y también a los senadores y senadoras que están en la comisión. Ministra, hay hechos que son escritos y funcionan bien, pero la realidad de repente es totalmente diferente a las intenciones de las leyes. Y me ha tocado conocer en el último tiempo que cuando las personas hacen la denuncia y pasan a los tribunales, fiscalías, el periodo que la mujer o el hombre quedan desprotegidos es demasiado largo. Y en esos 40 o 45 días hasta que el tribunal se hace cargo de la denuncia puesta, es cuando generalmente ocurren los femicidios en este país. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que hacer algo distinto donde la víctima, cualquiera sea, quede protegido en el momento que hace la denuncia. Y eso no está regulado en ninguna ley. Yo he presentado junto al senador Sangüesa un proyecto de ley que va en ese sentido y que debería ser complementario porque de alguna manera nuestra obligación no es solamente ir por los canales formales, sino que también ir evaluando lo que en la realidad sucede con aquellas hombres o mujeres violentados. Y por esa razón yo quiero hacer la consulta con respecto a esta materia, si esto más adelante de este proyecto está abordado o no está abordado, y si no, incorporarlo de alguna manera porque creo que es gravitante que aquellas mujeres en especial que son víctimas de violencia en una relación o en la vida laboral, lo que sea, también queden protegidas después que hacen la denuncia, que ya es difícil para ellos. Tomar la decisión de denunciar a una persona es algo que cuesta mucho, por los temores, por los abusos, por las amenazas que han tenido durante un largo proceso, y cuando lo hacen, quedan igual de desprotegidas a pesar de haberlo hecho. Entonces yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, que la ministra nos pueda decir, o Camila, ver si en este proyecto de ley esto se aborda. De lo contrario, sería bueno que lo viésemos y quedara inscrito en que, y una cosa que es muy simple, queda protegida ¿hasta cuándo? Hasta cuando el juez revise la causa. Tan simple como eso, ¿ya? Y una vez que el juez la revisa y analiza todos los elementos que están a la vista, podrá determinar si existen cautelares o no existen cautelares, pero en el periodo, desde la denuncia en adelante, al menos 45 días, la persona queda totalmente desprotegida. Gracias, Presidente. Gracias, senador. Yo quisiera agregar otra consulta, ministra. Creo haberlo dicho ya, y no me acuerdo si usted me dijo que estaba o no en el proyecto, pero hoy día en la práctica se produce un conflicto
real cuando una mujer ha sufrido violencia física o psicológica, ¿no es cierto?, ella o sus hijos, y se abre una causa penal. Muchas veces en esa causa penal, no sé, se decretan medidas de protección, se decreta orden de alejamiento, etc. Pero paralelamente, el agresor muchas veces, y como una manera de presión, inicia juicios en los tribunales de familia. Y hay una mediación o hay una audiencia por visitas o por quién va a tener, ¿no es cierto?, la tutela parcial, total, o si va a ser compartida de los hijos, por alimentos, etcétera. Y se vuelve a revictimizar a esa mujer y a sus niños porque muchas veces, ¿no es cierto?, cuando está esa audiencia en el Tribunal de Familia no se está respetando la orden de alojamiento o todo el esfuerzo que ha hecho esa mujer, que todos sabemos lo que le cuesta hacer la denuncia, y la vuelven a enfrentar a su victimario, que muchas veces, ¿no es cierto?, la mujer, por susto o por lo que sea, termina cediendo a visitas, no sé, a lo mejor a no seguir insistiendo en alimentos, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos que estos dos procedimientos, que son en tribunales distintos, pero que las medidas que uno y otro dictan para protección de la mujer y de sus hijos, no queden sin efecto por la competencia que tiene otro tribunal? Senadora Allende. Un poco en esa misma línea. Yo entiendo que no estamos creando nuevas figuras, pero queremos como separar bien esta confusión y que puede dejar situaciones. Yo lo que acaba de señalar la senadora Sperger, creo que es muy real, puede pasar. Entonces, uno siente que hay efectivamente una situación, a lo mejor algo imprecisa, que yo creo que trata de solucionar. No sé si es suficiente el inciso segundo, digamos, que estamos viendo, pero la idea es justamente no solo no crear nuevas figuras, sino que también cómo hacer que correctamente quede claro lo que tiene que ir a penal y lo que debe ir a tribunal de familia. Pero como la vida, las cosas suceden más de lo que a veces, o se presentan más de lo que a veces el espíritu de la letra queda, digamos, consagrado, puede darse la situación que acaba de señalar la senadora Sperger. Entonces, hay un poco saber cómo lo hacemos. Yo entiendo además que el informe de la Corte intenta justamente eso, como que se precise más. Y yo creo que es importante esto, porque no es bueno que cualquier víctima quede un poco atrapada entre lo penal y lo familiar, y que se empiecen a acercar, porque claro, si le aconseja al abogado, mire, denuncie tal cosa, que sé yo, o pida por el tema de alimentación o lo que sea, entonces lo deriva hacia el tribunal de familia y que haya una cita, como decía, o alguna mediación. ¿Cómo generamos entonces una mayor claridad de procedimiento, lo que debiera ser estrictamente penal y lo que debiera ser tribunal de familia? Eso es como el fondo. Gracias, senadora. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Y a las consultas quisiera señalar que compartimos el mismo espíritu. De hecho, por eso señalaba que la propuesta respecto a mejorar el seguimiento de las medidas cautelares fuera de una expresión de deseo, es un recoger lo que aquellos tribunales ya hayan hecho con mayor éxito. También que desde la sede y la potestad reglamentaria del Ejecutivo y de lo administrativo, también hemos ingresado a la Contraloría General de la República una modificación al reglamento STOP para precisamente incluir dentro de los procedimientos del día a día de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones los procedimientos por violencia contra las mujeres contemplados en la Ley 20.066 y en otras. ¿Por qué? Porque no estaban incluidos dentro de la categoría de delitos de mayor connotación social y por lo tanto no eran priorizados en el día a día, y ese es precisamente el instrumento con el que se evalúa el cumplimiento o no de la gestión de esos efectivos. Entonces lo estamos abordando por esa manera, incluyéndolo en las prioridades de su día a día a solicitud de los alcaldes que en la mayoría del país, para la construcción de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, incluyeron como uno de sus principales problemas la cuestión de la violencia intrafamiliar. Y en la ley, precisamente, es por eso, y me permito, por su intermedio, Presidenta, recordar
tramitación de títulos anteriores es que para nosotras era tan relevante en títulos anteriores poder consignar que los niños y niñas no son solo testigos en la violencia contra las mujeres, sino que también son víctimas, precisamente para poder atender a esta dualidad que existe muchas veces y que es un hecho entre ser agresor y también ser padre de los hijos en común. Ahora, al respecto, para poder mezclar, porque creo que son preguntas que buscan el mismo espíritu, respecto a la celeridad de las medidas. Primero, insisto en que estamos esperando, por supuesto, que la Contraloría General de la República se pronuncie al respecto, pero hemos iniciado ese camino en lo que a los procedimientos policiales implica. Pero también, al respecto, en la indicación 74 se regulan los derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género, entendiendo también que a ellas también les asiste el debido proceso. Y también se añade la frase y solicitar medidas de protección para su hijo o hija o para las personas que se encuentren bajo su cuidado cuando procediere. Esto con el fin de incorporar a los hijos e hijas en las medidas de protección, porque hoy en una causa de violencia intrafamiliar contra la mujer, si se requieren medidas de protección para su hijo, se abre una proteccional aparte, lo que no permite abordar la situación en su integralidad y además genera un desfase entre las medidas de protección. En la indicación 77 se refiere a la situación de riesgo inminente de violencia de género, donde también se hace referencia expresa a la ley 20.066, a la consulta del senador Provence. En específico, el numeral 2 del artículo en comento establece que se va a configurar una situación de riesgo inminente meritoria de medidas cautelares o de protección con el solo mérito de la denuncia cuando concurran respecto de quien ejerce la violencia una o más denuncias por violencia intrafamiliar o condena previa por violencia intrafamiliar, que es uno de los problemas actuales que tenemos. Perdón, estoy súper resfriada. Como con problemas de capacidad respiratoria. No es así, no es agua, es pulmón. En la indicación 78 y en un sentido similar se establecen medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género que tienen particular relevancia en el caso de la violencia de género en el ámbito familiar. Por ejemplo, la obligación de abandonar el hogar común por parte del agresor, la obligación, esto para quienes conocemos el día a día de la violencia contra las mujeres, esto es un punto muy relevante, que es la obligación de asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiera huido u optado por no regresar al hogar en común, porque eso suele dar pie, y aquí voy a la otra consulta, a espacios de negociación que están fuera de tribunales y que están en la interacción entre la víctima y el agresor. Y en ese mismo sentido, en la indicación 81 se establecen las medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género que tienen vital importancia en los casos que están regulados bajo la idea de violencia intrafamiliar, como junto con condenar el hecho de violencia con las sanciones que la ley 20.066 dispone, permite establecer como pena accesoria el abandono del hogar común o la prohibición de acercamiento a la víctima en circunstancias que en la actualidad eso solo opera como medida cautelar, no como pena accesoria. Y por último, en la indicación, lo dije en desorden, perdón, pero a lo mencionado, sí, en la indicación 90, la obligación del juzgado con competencia en lo penal de dar control a las medidas cautelares decretadas por el Tribunal de Familia cuando éste se declare incompetente. ¿Por qué? Porque lo que ocurría es que al declararse el Tribunal de Familia incompetente, pero declarar medidas cautelares, una vez que el tribunal con competencia en lo penal también se declaraba incompetente, muchas veces por el desistimiento y por problemas que también estamos contemplando en indicaciones más adelante, esas cautelares en la práctica quedaban sin vigilarse, quedaban sin una sede judicial que las controlara. Y respecto a la situación del padre de los hijos en común, en la práctica lo que se está estableciendo, porque lo que señala la senadora Bensperger es real, o sea, ante una causa por violencia contra las mujeres, lo que suele venir como respuesta y como estrategia jurídica muchas veces de defensa es buscar el desistimiento de la denuncia, porque a veces está presentada por terceros, vecinos, familiares, y lo que viene es la búsqueda de un espacio de desistimiento. ¿Y cómo se hace eso? A través del hostigamiento judicial en sede familiar.
buscando un cese de la obligación de pago, una rebaja en la pensión de alimentos, dos hipótesis que ya hemos controlado a través de la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, esas dos ya están contempladas ahí, pero también a través del establecimiento de demandas por tuición parcial, incluso completa, o de nuevos regímenes de visita, generando nuevos espacios de interacción judicial que en la práctica en lo que se traducen es que 4 escalones afuera de tribunales, donde no está el juez, donde no está la abogada, el agresor le dice, retira tú y retiro yo. Y ante la posibilidad de tener que establecer, en el fondo lidiar con 2 procesos judiciales, las mujeres lo que terminan haciendo en su mayor medida es retirar y desistir de la denuncia, lo que causa que en los estudios internos del Ministerio Público se les considere como víctimas hostiles al procedimiento. Y a través de esta serie de indicaciones de lo que nos queremos hacer cargo es que en la práctica lo hostil ha sido el procedimiento, porque abre espacio para estas interacciones. Como los antecedentes pasan al Ministerio Público, hoy si ellos no judicializan, el Tribunal Penal no tiene facultades para pronunciarse y esta indicación se entregan las facultades para poder controlar esas medidas cautelares para que el derecho, y eso no queda suspendido, el derecho que tienen los padres de poder solicitar tuición o otras cuestiones relativas a los juzgados de familia, siguen. Lo que se establece claramente, y ese es el orden que se entrega, es que primero debe resolverse la causa de maltrato, y con eso buscamos hacernos cargo primero de la primera respuesta, también a través de la sede administrativa, de mejorar la eficacia de las cautelares y de reducir las hipótesis, en el fondo, de revictimización y de negociación con la víctima que se abren a propósito de la indeterminación entre lo familiar y lo penal. Pero en resumen, están abordadas algunas de las preocupaciones en las indicaciones posteriores a discutirse en esta comisión. Gracias, ministro. Señor, no hay más. Senador Galilea. Es parecido, pero no es igual. No, es que a propósito de todo lo que se ha hablado, le quería pedir a su ministerio que revise la siguiente situación. He recibido algunas denuncias de mujeres. Esto ocurre en Santiago, o sea, los tribunales de familia dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago, que porque parece que no ocurre lo mismo en Pedro Aguirre Cerda, así que por eso hay que chequear. No están funcionando presenciales todavía los tribunales de familia. Y eso, me decía la última persona de la semana pasada, me dice, oye, fui a denunciar que no me pagan la pensión de alimentos hace no sé cuánto tiempo, y me dice la persona que estaba ahí, me dice, ya, sí, la autorización de la firma del poder para el abogado, dijeron, no, eso 30 días. O sea, imagínense cómo sigue después la locura, después transformar, como dice la nueva ley, en UTM no, le dijeron, no, pero eso, después de los 30 días, calcule al menos 45 más. Entonces, me dice, oye, esto es un chiste. Entonces, por favor, chequen uno la presencialidad, porque si no, porque ahí ya parte todo mal con la no presencialidad, y los tiempos de que efectivamente los tiempos que efectivamente están demorando estas cosas, porque ya que el trámite simple como autorizar el poder de un abogado que se demore 30 días, eso desincentiva todo. Entonces, si pudiesen chequear esto, yo se lo agradecería mucho. Gracias. Ministro. Sí. Primero, hay pocas cosas de las que me puedo referir de su pregunta porque la mayoría están dentro de las facultades del propio Poder Judicial. Ahora, respecto a la norma que ya está en vigencia, precisamente se establecieron plazos límites porque antes estos no existían. Y en la medida que va corriendo la implementación, a partir del 20 de mayo, lo que hemos ido haciendo es reportando toda la información que nos va llegando, y en ese sentido felices de poder colaborar en aquello, a la ministra de la Corte Suprema encargada para este tema por el Pleno, que es la ministra Gloriana Chevesich. Ella está al tanto de
algunas diferencias en la unidad de criterio aplicada por distintos tribunales y está tomando medidas administrativas al respecto, pero que no corresponden al Ejecutivo. Pero nosotras estamos refiriendo toda la información que nos llega porque precisamente estamos en una mesa de implementación en conjunto con el Poder Judicial. Así que en el caso de que los senadores y senadoras tomen conocimiento de avisos de este tipo, nosotras también podemos hacerlas llegar. Gracias, ministra. Consultarle si, a pesar de las observaciones, votamos, usted solicita que votemos en la indicación 71 como está, o van a presentar otro texto en virtud de lo indicado por la Corte Suprema en su informe. Camila. Gracias, presidenta. Por su intermedio, desde el Ejecutivo creemos que las materias que fueron indicadas en el informe están abordadas en las indicaciones, dado que se establece con claridad que aquello que no es constitutivo de delito va a ser, y está en las hipótesis de la 20.066, va a ser conocido por el Tribunal de Familia, y todo aquello que es constitutivo de delito lo va a conocer la sede penal, y como me parece que sería pertinente que el secretario pudiera leer la indicación 71, que donde está establecido en el fondo cuáles son los ámbitos de competencia, y si es que en esa lectura a las comisiones no les queda lo suficientemente claro, por supuesto, como ha sido toda la tramitación del proyecto, estamos disponibles para hacer una redacción más armónica. Sin perjuicio de ello, presidenta, a nosotras nos parece que está abordado en el fondo cuáles son los ámbitos de conocimiento de cada una de las judicaturas y acotado en el fondo a las violencias que estas van a ser judicializadas. Pero como le digo, si es que hubiera por parte de los senadores y senadoras sugerencias para la mejora, no tenemos problema en abordarlo, sin perjuicio que creo que está en condiciones de ser votado por la comisión. Bien. Señor secretario. Antes de eso, señora presidenta, quiero leer de nuevo el artículo. Entiendo que la primera objeción que hace la Corte Suprema podría ser o se salva con lo que expresó el acuerdo antes mencionado de varias sesiones atrás que expresó el senador Galilea en varias oportunidades, que se hace referencia a que sería agregando la palabra mujeres se salvaría eso. Pero con lo segundo, sí, por eso, sí. Pero me estoy refiriendo a la objeción que hizo la salvedad que hizo la Corte Suprema, entiendo que se ve salvado por esto, así que no habría problema en cuanto a eso. Pero sí en cuanto a lo segundo, inciso segundo, dice: las formas de violencia mencionadas en inciso precedente, que sean constitutivas de delitos, serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Hasta ahí vamos bien. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delitos serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia que se trate. Y esto es lo que viene cuestionando la Corte Suprema en el sentido que se aclare o se especifique. Porque la Corte Suprema dice que hay un ámbito, esto es muy amplio, entonces sería conveniente quizás que se precise esto. Es muy amplio, o sea, no especifica el tribunal, o el tribunal de familia, ¿qué es u órganos competentes también? ¿Qué se entiende por u órganos competentes? Sería bueno que se aclarara esa parte y los tribunales, porque si no, se puede quedar al final, que puede quedar en indefensión la mujer. Ministra. Muchas gracias, presidente y al secretario. Al respecto, quiero volver respecto al argumento de que las formas de violencia ya están definidas en el inciso primero y los tribunales, digamos, que tienen competencia en distintas áreas, ya están predefinidos por otro tipo de leyes. Esta es una ley marco, que lo que hace es reunir legislación ya existente y hacerla más operativa, congruente y efectiva respecto a lo existente, porque lo que tenemos es la constatación de que luego de 30 años y enhorabuena, ha avanzado la legislación, gracias a todo el trabajo hecho en años anteriores respecto a violencia contra las mujeres, hay problemas de uniformidad de criterio, hay problemas de espacios vacíos entre unos y otros tribunales, y también existe la necesidad de mejorar su aplicación. Ahora, respecto a aquello, quiero recordar que los tipos de violencia que definimos, hay tipos de violencia que se definieron sin crear un delito.
asociado, porque efectivamente lo que señalábamos es que necesitábamos armonizar con el estándar internacional, pero que no todo es constitutivo de delito y hay cuestiones que, tal como discutimos a propósito de violencia simbólica, no era deseable entregarle una sede judicial a propósito que podía ser lesivo de otros principios importantes en nuestra Constitución, como por ejemplo la libertad de expresión e información. Y en ese sentido es que no todo se remite a una sede judicial, porque hay cuestiones que están definidas a órganos competentes que tienen que regular cuestiones que tienen que ver con la prevención, por ejemplo, o su estudio, pero no su judicialización. ¿Y Camila? Gracias, ministra. Camila. Estaba conversando con el secretario, por su intermedio, presidenta, sobre la precisión que hace la Corte cuando señala que la ley 20.066 no regula con claridad qué criterios se establecen para hacer la derivación a sede familia o a sede penal. En lo que vamos a votar más adelante, que a nosotros nos parece que es claro que cuando los hechos que se describen podrían ser constitutivos de delito, tiene que sí o sí, y eso es de competencia de cualquier funcionario público, denunciarlo en la sede que corresponda, sin perjuicio que si en el proceso de la investigación se determina que aquellos hechos no son constitutivos de delito, esa es otra historia en el fondo, pero no le compete al Ejecutivo determinar, establecer criterios distintos a lo que la ley establece, y por eso hemos sido muy clara y categórica en la indicación que cuando los hechos se describen como delito, es de competencia en lo penal, y ahí no tenemos mayor espacio de discusión. Nos parece que, porque el informe de la Corte señala que lo que no es delito debiera ser remitido a la competencia de los tribunales de familia. Pero lo cierto es que no todos los hechos de violencia contra las mujeres corresponden a los ámbitos que el Tribunal de Familia tiene competencia. Porque las materias que le corresponde al Tribunal de Familia conocer son aquellas que tienen que ver cuando hay un vínculo establecido por la ley orgánica que establece que es un asunto de familia, que lo hemos extendido un poco, por ejemplo, a propósito de la ley Gabriela, que le dio competencia para conocer la violencia en relaciones de pareja sin convivencia. Eso es una materia excepcional. No le corresponde al Tribunal de Familia pronunciarse sobre todo aquello que no es delito, que es violencia contra las mujeres. Porque, por ejemplo, si tenemos una situación de violencia contra las mujeres en una relación laboral dentro de los órganos del Estado, será la Contraloría el órgano competente a pronunciarse. Si es una relación de trabajo que es regida por un contrato de trabajo, serán los tribunales, es la Dirección del Trabajo, son los tribunales laborales los llamados a pronunciar sobre esa materia. Lo que no hemos excluido, lo que estamos diciendo es que cuando se trate de hipótesis, por eso la redacción final del inciso dice: aquellas que no sean constitutivos de delito serán conocidos por los tribunales u órganos competentes según la materia que se trate. Porque si hay violencia en el ámbito del trabajo dentro del órgano del Estado, será la Contraloría. Si es una violencia que ocurre en el ámbito del trabajo, regido por la Dirección del Trabajo, serán los tribunales del trabajo. Pero como esto es una ley marco referencial, no corresponde aquí circunscribirlo, porque si la violencia es psicológica y se da en el ámbito de salud, habrá que de nuevo distinguir quién la comete, en qué ámbito, referirla a eso. Entonces quisimos generar una norma amplia para efectos de entender de que esta es una ley marco que lo que hace es ordenar o referenciar lo que ya existe. Sin perjuicio de lo cual nosotras siempre hemos estado disponibles a generar redacciones de consenso que satisfagan en el fondo a toda la comisión, pero nos importaba en el fondo dejar claro cuáles son las hipótesis que tuvimos para la redacción de esta indicación. Gracias, Camila. Sí, un poco yo creo que lo que quiere prever la Corte Suprema es precisamente lo que tú señalas, que es un poco amplia y que además también eso produce una consecuencia práctica. Porque si acá nosotros hemos tenido dudas, imagínate el día de mañana una mujer que sufre alguno de estos tipos de violencia, la idea es que cuando quiera recurrir a pedir ayuda, no sea un comprahuevo. Que vaya a un tribunal penal, el tribunal penal le diga, no, esto no es mi competencia, vaya al tribunal de familia, el tribunal de familia le diga, no, esto tampoco está en mi ley,
va, no sé, a la Contraloría y finalmente al sexto o séptimo o no sé qué lugar al que recurren, le van a decir sí, es acá. O sea, cuando ese es el riesgo de una norma amplia, que yo entiendo lo que usted explica, pero también eso, cuando tú tienes una norma muy amplia y no eres clara de frente a los tipos de violencia que esta Comisión Unidas ha acordado, que protege esta ley marco, entendiendo que no todos son delitos, ¿no es cierto? Y que no todo tampoco es competencia del Tribunal de Familia, a lo mejor debiera ser importante tener claridad para que la mujer que sufra alguno de esos tipos de violencia tenga claridad dónde recurre. Creo que por mi tema un poco va por eso. Y lo que no encuentro, de verdad leí hasta las 70 y algo, de las indicaciones, es lo que yo señalaba y que contestaba la ministra. Efectivamente, la revictimización, cuando hay un proceso penal y uno de familia, no es algo que a mí se me haya ocurrido ahora, es hechos puntuales que a uno le han denunciado, que incluso lo he conversado con el presidente de la Corte Suprema, que son hechos reales, porque cada tribunal, cuando no hay una normativa que regule las situaciones intermedias, cada tribunal lo que hace es cumplir con sus competencias. Entonces, el Tribunal Penal, frente a una denuncia de un delito de violencia física o psicológica, va a decretar una medida de protección y paralelamente, como usted lo decía, el agresor como una manera de volver a revictimizar y casi chantajear a la mujer a que retire esta denuncia en el proceso penal, hace una demanda de elementos de visita y esa orden de restricción es violentada por los tribunales de familia porque la llaman a una mediación, la citan un comparendo y eso no está resuelto en ninguna de estas indicaciones. No sé, al menos agregar a lo mejor algún inciso que toda medida de protección contra mujer debe ser comunicada a los tribunales de familia, que los tribunales de familia tendrán que tener en vista estas medidas decretadas para no volver a rectimizarla, que a lo mejor ahí no es, la mujer no tiene que ir a las audiencias, la mujer no tiene, o los niños que han sido violentados, ¿no es cierto?, no tienen que enfrentarse a el victimario. Presidenta, al respecto de su consulta está en la indicación 78 en la página 144. Justo. Pero ahí se señala, sí, asimismo, en caso de que el tribunal decrete alguna de las medidas dispuestas en los numerales 1 y 3, los numerales 1 y 3 son los referidos a las medidas de alejamiento del presente artículo en contra de quien no ejerce el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si se encontrara establecida previamente, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 del Código Civil y lo señalado en el párrafo precedente de este numeral. Y ahí quiero destacar que respecto a la indicación 78, lo que señala el informe de la Corte Suprema en relación a las medidas cautelares propuestas, tanto en el texto aprobado por la Comisión Especial como en la indicación del Presidente de la República, se destaca el amplio listado de medidas, como también el hecho de que en ambas propuestas se contempla la facultad del juez de decretar otras medidas cautelares. Estas medidas son prácticamente las mismas, solo algunas varían levemente en su redacción, por ejemplo, en la obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima. Y también el informe de la Corte Suprema en su página 42, cuando señala, se destaca asimismo que los efectos de determinar el régimen de relación directa y regular con la persona agresora, es decir, al padre, se fijan reglas vinculadas al interés superior de los niños, niñas y adolescentes y en ese contexto, en el caso de haberse decretado la medida cautelar de salida del hogar común o prohibición de acercamiento, el numeral 6 establece la obligación de decretar la suspensión del régimen por entender que son situaciones que perjudican el bienestar y en tanto se configura la hipótesis del inciso final del artículo 229. Muchas gracias, ministro. Señor secretario, si toma la votación. Senador Galilea. Es que, a propósito del comentario de la Corte Suprema, quizás deberíamos eliminar la parte final del inciso segundo, porque en realidad estamos en el artículo 23. El inciso primero está clarísimo de qué se trata, y después dice: las formas de violencia mencionadas en el inciso serán conocidas por los tribunales de competencia en lo penal. Punto. ¿Para qué? No veo, en esto es como que el que explica se complica,
y de ahí nace el cuestionamiento de la Corte Suprema. Si no decimos nada, lo que es competencia de lo penal, punto, y se produce eventualmente algún tipo de controversia respecto de cualquier tema, bueno, quien demande tendrá que decidir a qué se debe ir, si es Contraloría, si es Tribunal del Trabajo, si es lo que sea. No, es una sugerencia para eventualmente dejar fuera la inquietud de la Corte Suprema. No me corto las manos por este tema, pero es una... Gracias, senador. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que, yo lo dije en la primera intervención, a mí el inciso segundo me parece que es lo más claro porque hace una remisión más general. El texto original, tanto del proyecto de ley ingresado como lo aprobado por la Cámara, y que después fue yendo simplificado, digamos, en el debate de la Comisión de Mujeres, hacía estricta remisión a la ley 20.066. Sin embargo, esta lo que está haciendo es una amplitud a propósito de otras leyes que han sido ya aprobadas en el transcurso de la historia desde cuando se ingresó este proyecto de ley a la fecha. Por eso es que me parece que está bien resuelto. Yo, si hubiera que hacer algún cambio, a lo mejor solo como para claridad de la lectura, separaría la frase final a un tercer inciso, digamos, para lo que quede separado lo que constituye delito versus lo que no constituye delito, que pasa a otros órganos o a otras sedes, digamos. Sería como máximo de mayor claridad si es que fuera, y eso como un preciosismo, digamos, no es ninguna cosa fundante. Pero yo creo que es importante, a propósito de la última intervención del senador Galilea, sí dejar establecido que hay situaciones que pueden ser demandables y que no son constitutivas de delito y por lo tanto decir a dónde pueden estar. Lo digo porque efectivamente están las situaciones en las cuales, por ejemplo, pudiera haber una situación que amerite la intervención, por ejemplo, de la Superintendencia de Educación en el caso de situaciones de discriminación o de violencia que no son constitutivas de delito, pero que sí son de violencia en el contexto educacional. Y por lo tanto, desde ese ámbito yo creo que tiene que quedar expuesto ahí. Entonces me parece bien no dejar estricta la remisión a la ley 20.066, que ya no es la única legislación que tenemos en materia. En estas materias en relación de violencia tenemos otras legislaciones también y por lo tanto una referencia más general queda más explicitada en este segundo inciso como está, digamos. Eso yo quisiera reivindicarlo. Gracias, senadora. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Aunque aprecio el que no se vaya a cortar las manos, senador Galileo, porque sería una mala cosa. Lo que yo quería señalar es que, tal como señala... Hoy me está llamando el jardín infantil. ¿Vale? Eso siempre es preocupante. Ya. Gracias, presidenta. Lo que, un poco tomándome el ejemplo que puso la senadora Pascual y para ilustrar lo que tuvimos a la vista para generar esta amplitud. ¿Se acuerdan que comentamos el caso del Colegio San Ignacio, que terminamos con el fiscal ingresando al colegio y un tremendo quiebre en la comunidad educativa? Bueno, porque hoy día no tenemos a qué más echar mano. Cuando no hay el vínculo familiar, donde eventualmente podemos tener consejero o consejera técnica, tenemos que ir a sede penal y terminamos con el fiscal adentro de una comunidad escolar y probablemente esos vínculos no se recuperan. Si dejamos esta norma más amplia y decimos que cuando tenemos situaciones que no son constitutivas de delito, a los tribunales competentes u otros órganos, le facultamos, por ejemplo, a la Superintendencia de Educación para que se constituya en ese recinto escolar y pueda generar las conversas que no puede hacer el fiscal por la naturaleza de su tarea. De ahí que viene la relevancia en el fondo de generar una amplitud de la norma que nos permita cierta flexibilidad, porque lo que decía la ministra al comienzo de la sesión, nuestro propósito no es que terminemos con todo judicializado, sino más bien entregar herramientas para efectos de que, conceptualizada la violencia y ocasionados ciertos hechos, tengamos una diversidad de respuestas.
y los órganos de la administración del Estado sí tienen hoy día ciertas respuestas, ciertos procedimientos, y lo que hace esta ley, lo que hace es entregarle conceptualizaciones distintas, mecanismos de mandatos de prevención, dictación de protocolo, y lo que hace esta norma es fortalecer aquello. Y por eso el propósito de darlo amplio. Y sobre lo que señalaba el senador Galilea, nuestra preocupación es que el sacarlo podría tener una interpretación restrictiva. Es decir, solo son violencia aquello que es constitutivo de delito. Y eso nos pondría en una situación más compleja de la que tenemos hoy. Gracias, Camila. No, yo solo quería... Está todo bien. O sea, Grego. no, pero no es urgente. Lo que quería señalar era, a propósito de lo que señalaba la senadora Pascual, que bien lo sabe como exministra de la Mujer, lo que tuvimos por muchos años fue un marco legislativo que situó la violencia contra las mujeres solo en el espacio de lo familiar, que es la hipótesis de la ley 20.066, aun cuando durante todos estos años y gracias a la legislatura se fue ampliando la hipótesis de lo familiar, por ejemplo, hacia el pololeo sin convivencia, como hizo la ley Gabriela, cuando se habla de la necesidad de una ley integral que reconozca todas las formas de violencia contra la mujer, es precisamente admitir que las hipótesis de concurrencia a la violencia contra las mujeres no son solo dentro de la familia. Y lo que estamos buscando es precisamente entregar canales para que en cada espacio que ya se encuentre regulado, poder ampliar esas hipótesis como hizo esta misma corporación a propósito de la ratificación del convenio 190 de la OIT, a propósito de la violencia en lo laboral, pero también en donde ya existen toda una serie de procesos. Pero lo que busca es entonces ordenarlos. Entonces, en ese sentido, como podríamos tener una regresión de no situarlos. Gracias, ministra. Senadora Allende. Yo quería nomás ratificar de que, entendiendo que es muy difícil ponerse en todas las hipótesis, por eso a mí me parece que es coherente lo que se plantea en este segundo inciso, porque de verdad nosotros no podemos entrar a definir, porque se dan distintas situaciones, por eso me parece bien que no sean constituidas, serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia que se trate, porque es distinto una laboral a de otro tipo. Entonces, como no podemos estar poniéndonos en cada uno de los casos, me parece que está mucho mejor redactada en esos términos y que creo que cumple con lo esencial, que es lo que estábamos viendo. Ahora no sé cuál es el ánimo, si esto se mantiene, se vota o se... Lo vamos a votar ahora. Lo vamos a someter a votación, senador. Señor secretario. Senador Galilea. No, para que me oriente, si no por molestar. No, que el título se llama Acceso a la Justicia. Entonces, no sé si, porque cuando uno habla de acceso a la justicia, se entiende que son los tribunales de justicia. Y me da la impresión de que, o sea, no es que me da la impresión, más adelante en el articulado, parte con definir que todos los delitos van a sede penal. Ya. ¿Qué cosa? Ya. Para allá va. Todo lo que tiene que ver con lo administrativo, ustedes lo entienden perfectamente incorporado bajo este acápite, bajo este título. ¿Sí? Ya. Todo lo que resuelva un problema lleva a la justicia. No solamente puede hacer justicia en los tribunales de justicia, querido senador. Sí, el acceso lo limita, pero quedará la historia de la ley que es más amplio. En votación. Senadora Allende. A favor. 2 votos. También vota por el senador Urresti, por tanto son 2 votos. Senadora Pascual. A favor. Senador Galilea. Senador Kurkokie. Senador Proens. A favor. Senadora Núñez. A favor. Senador Sangüesa. A favor. Presidenta. A favor. No habla de violencia de género. No habla de violencia de género. 6, 7, 8. Aprobado por 9 votos a favor y ninguno en contra.
Indicación 72 del presidente de la República para intercalar un artículo, página 126, sus señorías. Página 126, indicación número 72. De su excelencia el presidente de la República para intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor. Artículo. Obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia de género contra las mujeres, se cumplirá estrictamente a las siguientes obligaciones. 1. Debida diligencia. Quienes investiguen y o juzguen hechos de violencia de género y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas deberán adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y la reparación, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieran hallarse. Asimismo, deberán garantizar el derecho de las víctimas a participar del procedimiento y acceder a la información sobre el estado de la investigación. 2. No victimización secundaria. Quienes investiguen y o juzguen hechos de violencia contra las mujeres y quienes se encuentren a cargo de la protección, la seguridad de las víctimas, evitarán o disminuirán cualquier perturbación negativa que éstas hubieran de soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos que otorgan atención y o protección en materia de violencia de género y o con los procesos judiciales. Ofrezco la palabra. En votación. Senadora Allende. Senadora Pascual. A favor. Senador Galilea. Senador Proens. Senadora Núñez. Presidenta. Abstención. Dice violencia de género. Yo quiero una protección más amplia, no solamente por violencia de género. Aprobado por 5 votos a favor y una abstención. Gracias. Indicación 73. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos porque la senadora Allende tiene 2 votos. 2. 6 por 1. 6 por 1. Por una abstención. Con una abstención. Indicación 73, por favor. Del Ejecutivo para sustituirlo por el siguiente. Al artículo 24. Primeras diligencias ante denuncias por violencia de género. Si la denuncia por violencia de género se realiza en el Tribunal de Familia, éste deberá adoptar las medidas pertinentes en el más breve plazo para la protección de la víctima, sus hijos y o hijas, y las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando así corresponda. Cuando se trate de hechos de violencia de género constitutiva de delito y o violencia intrafamiliar, en caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder en conformidad a los prescritos los artículos 83, 84 y 129 del Código Procesal Penal y el artículo 83 de la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia. Las funcionarias y los funcionarios policiales deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos. El parte policial se redactará de la manera más completa posible y consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas e incluirá los antecedentes y medios de prueba recabados, cuando corresponda. Asimismo, evitará cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante. Registrará en detalle la información acerca de los posibles testigos y tendrán que cumplir especialmente con lo dispuesto en el artículo 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo Código, en lo que dice relación con el desarrollo de las actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delito. En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en los recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la víctima en virtud de lo indicado por su ley orgánica, actuando en conformidad al inciso anterior. Ofrezco la palabra. En votación. Señor secretario. Senadora Allende. Senadora Pascual. Senador Galilea. Senador Proen. Senador Galilea está reemplazando también a la senadora Núñez. Así que tenemos 2 votos con la senadora Allende y 2 votos con el senador Galilea. Senador Proens.
Presidenta. Abstención. Aprobado por 6 votos a favor y una abstención. Indicación 74. Del Ejecutivo para reemplazar el artículo 25 por el siguiente. Artículo 25. Derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia de género son titulares de los siguientes derechos y garantías. 1. Contar con asistencia y representación judicial. 2. No ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género por su relato, conductas o estilo de vida. 3. Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada a sus denuncias y o peticiones ante los órganos que se efectúen. 4. Ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que les afecte. 5. Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación cuando se encuentren amenazados y o vulnerados sus derechos a la vida, integridad física y o psíquica, integridad sexual y o libertad personal y solicitar medidas de protección para sus hijos y o hijas o para las personas que se encuentren bajo su cuidado cuando procediere. 6. Recibir protección a sus datos personales y los de sus hijos y o hijas respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento dispondrá las medidas que sean pertinentes a petición de parte. 7. Participar en el procedimiento recibiendo información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada. Las dos indicaciones que vienen de la senadora Allende y de la senadora Núñez no son a este artículo, son a otro. Si las leemos entonces para ver si, y luego sometemos a votación en primer lugar la indicación del presidente, pero para que tengan conocimiento de las otras dos indicaciones. 75 de la honorable senadora señora Núñez y del honorable senador señor Sangüesa para sustituirlo por el siguiente. Artículo 25. Derechos y garantías. Y los procedimientos señalados en los artículos 23 y 24 de esta ley referidos a hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, se otorgarán a las víctimas las garantías de acceso a asistencia y representación judicial y todos los demás principios ya existentes que se aplican a hechos constitutivos de delito en el ordenamiento jurídico respectivo. Al numeral 8 nuevo también de las... Entiendo que el artículo 25, senadora, la indicación 76 de la senadora Allende para agregar un numeral 8 nuevo al siguiente tenor. A ser informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso. Eso es todo. Ofrezco la palabra, senador Galilea. Que respecto a las indicaciones de los senadores Núñez Sangüesa y de la senadora Allende, yo creo que la de los senadores Núñez y Sangüesa deberíamos entenderla subsumida en lo del Ejecutivo, y creo que sí procede la indicación de la senadora Allende como un número 8 nuevo. Entonces yo sugeriría votar el... ¿Está de acuerdo? Y más encima la senadora Pascual está de acuerdo conmigo. Así que, bueno. Bien, entonces, señor secretario, tome la votación de la indicación 74, entendiéndose subsumida en esta la indicación de la 75 y también agregándose a la indicación del Ejecutivo un número 8 que sería de la redacción de la indicación de la senadora Allende. En votación. ¿Qué? Señora Presidenta, entiendo que la número 76 de la senadora Allende, así informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso, están contenidas ya en el 74. Entonces también estaría subsumida la indicación, votamos la indicación del Ejecutivo, entendiéndose... ¿Se votan las tres? Espéreme, antes. Primero está la opción de votación que acabo de señalar y en segundo lugar estaría que se entiendan subsumidas las dos siempre que el Ejecutivo indique en qué numeral estaría incorporada la indicación de la senadora Allende. Nosotras creemos que el número 5, pero no tenemos ningún problema en que el numeral 8 propuesto por la senadora Allende se agregue a la indicación del Ejecutivo si a la comisión así le parece. Senadora Allende, ¿usted prefiere que se incluya o lo entiende subsumido en el 5?
Que se incluya como número 8. Que se incluya como número 8. Bien, entonces votamos la primera fórmula, subsumida la indicación de los senadores Sangüesa y Núñez y incorporando un número 8 con la indicación de la senadora Allende. En votación. Senador Proens. Sí, pues que te informe la medida de reparación. No está incluido. Sí, Presidenta, en el numeral 3, quiero que es tener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente en un caso de violencia. ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Qué tiempo? En el numeral 13, que dice obtener una respuesta oportuna. ¿Qué significa eso en términos de una víctima que está siendo, perdón la expresión, violentada por alguien? O sea, un día para ella es un mundo y para qué lo decir un mes, lo que viven. Gracias, senador. Gracias. Camila. Démosle la palabra antes a la senadora Allende y luego le damos la palabra a Camila para contestar. Senador. Sí. No, es lo más... en el número 1, contar con asistencia y representación judicial. Eso ya está contemplado en el texto que habíamos aprobado en la Comisión de Mujeres. Sin embargo, eliminó la mención al acceso, que nosotros sí habíamos puesto. Entonces, la pregunta es si dicho cambio es que creen que son suficientes las medidas de asistencia judicial y representación que existen en los órganos públicos. Porque no sé por qué sacaron la palabra acceso, que nosotros sí habíamos aprobado en el punto 1. Si comparamos, si vemos el comparado. Gracias, senadora. Camila. Por su intermedio, Presidenta, respecto a lo último que señalaba la senadora Allende, se quedó incorporado en el artículo, en la indicación 83. Para efectos de coherencia del título, para especificar en el fondo de qué se trataba, que tiene que ver con la representación que otorga el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Y lo dejamos en términos amplios, contar con asistencia y representación judicial, porque tiene que ver con derechos y garantías procedimentales, que si bien todas las personas lo tienen, nos parece importante mencionarlo como primerísima garantía, sin perjuicio que la indicación 83 se profundiza. Y respecto a lo que señalaba el senador Proens por su intermedio, Presidenta, que se vamos a entender por oportuno, efectivo y fundado, la que se va estableciendo tiene que ver con lo que hoy día tenemos. Ese es nuestro piso. Y que nuestros principales problemas tienen que ver con la información que reciben las víctimas cuando hacen sus denuncias, donde no existe ninguna obligación respecto de la oportunidad ni de lo fundado que tienen que tener las respuestas el órgano del Estado. Por ejemplo, cuando hoy día los tribunales de familia se declaran incompetentes respecto de una causa y derivan los antecedentes al Ministerio Público, el Ministerio Público, por ejemplo, decide en sus atribuciones legales archivar la denuncia y ello no es informado a las víctimas. O bien, habiendo antecedentes para investigar, decide aplicar el principio de oportunidad. Esto es que teniendo prueba, el Ministerio Público en uso de sus atribuciones decide no investigar, tampoco tiene que ponerlo. Entonces, cuando establecemos que esta es una garantía, decimos que tiene que ser efectiva y oportuna, respondiendo a la práctica y estableciendo como principios. Luego, cómo esto se va aplicando, recordar que los plazos, tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial, no son fatales. Por lo tanto, no estamos poniendo, por ejemplo, un plazo de días, porque eso no sería vinculante para el órgano que está llevando el procedimiento. Pero establecemos el principio que debe ser oportuno, efectivo y fundado, porque es una obligación que se funda en los principios que establecimos antes, que tenía que ver con la debida diligencia, con la obligación de no someter a las víctimas a una victimización secundaria, y por lo tanto estas normas tienen que interpretarse en armonía. Yo entiendo que puede ser que quisiéramos poner plazos más precisos para señalar qué es oportuno, porque usted tiene razón, por su intermedio, Presidenta. Para una víctima, un día es una eternidad. Pero tenemos que legislar en función de la realidad y que los plazos para los órganos no son plazos fatales y por lo tanto si estableciéramos aquí 15 días entender lo que es oportuno, la verdad es que sería pensamiento mágico porque eso no va a ser vinculante para el órgano que tiene que tomar la decisión. Por eso lo referimos a garantías y a principios de oportunidad y eficacia que fundan los procedimientos de esta naturaleza.
En votación. Senadora Allende, A favor. por 2, el senador Urresti. Senadora Pascuala, 74,75. Senador Galilea. Sí. Senadora Perrier. El senador Proens, Senador Perrier, perdón. A favor también. el senador Galilea por 2. Presidenta. Abstención. Aprobado por 6 votos a favor y una abstención. Vamos a la indicación 77. El Ejecutivo para sustituir el artículo 26 por el siguiente: situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género dispuestas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 6 de esta ley, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o intromisión en espacios públicos, laborales u otros privados de la víctima. 2. Que concurran respecto de quien ejerce la violencia o circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por algunos de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del título 7 del libro 2 del Código Penal, o por infracción al decreto número 400 del Ministerio de Defensa que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.798 sobre control de armas. Tercero, que la persona denunciada haya puesto mediante acto de violencia su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima. Cuarto, que una persona mayor, dueña, poseedora o mera tenedora de un inmueble que legítimamente ocupa para residir sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado. 5. Que la víctima se encuentre en una situación de dependencia económica de quien la agrede. Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia, tales como su calidad de migrante, refugiada o desplazada, estar embarazada, ser una persona mayor con discapacidad, menor de 18 años y o cualquier otra condición de vulnerabilidad debidamente calificada por el tribunal. Ofrezco la palabra. En votación. Senadora Allende, por 2. Senadora Pascual, senador Galilea, por 2. Senador Proens, presidenta. En contra. Indicación, Aprobado por 6 votos a favor y 1 en contra. indicación 78. 78 del Un segundo. Senador Galilea, le recuerdo que a solicitud suya, en la Comisión de Constitución, escuchamos a don Alejandro Barros, lo que hizo que esta comisión se retrasara 15 minutos. Le comprometimos con la ministra que no se preocupara, que esta la íbamos a ampliar 15 minutos también. Indicación 78. del Ejecutivo para reemplazar el artículo 27 por el siguiente. Por último, dejemos la ley. Pero Artículo quedan 6 27. Medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género. Frente a las situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal competente, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una más de las siguientes medidas cautelares. 1. Obligación de quien agrede de abandonar el hogar, que comparte con la... Ahí está mal redactado. obligación de quien agrede. Obligación de quien... Sí, está la coma además ahí. En la coma está más. El hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la forma en que la persona en contra de quien se ha decretado la medida cautelar retirará sus efectos personales. Si fuera del caso, podrá oficiar a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima. 2. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido o optado por no regresar al hogar común, producto de los hechos que denuncia. 3.
prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquel en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. Si la víctima y quien la agrede trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora o a la autoridad del establecimiento o organización respectiva para que adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal. El tribunal deberá informar el plazo por el cual dichas medidas sean decretadas, debería decir aquí, Camila. Sí. Sean decretadas, no se son, sean decretadas. 4. Prohibir o restringir las comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima. 5. Fijar elementos provisorios, siempre que concurran los requisitos legales para su procedencia. 6. Regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes, en conformidad al artículo 225 del Código Civil, en caso que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos y o hijas, siempre y cuando ello favorezca la satisfacción de su interés superior y su condición de víctimas directas de la violencia ejercida contra su madre o cuidadora. Los niños, niñas y adolescentes podrán ser oídos en la audiencia reservada si así lo solicitaran. Asimismo, en caso que el tribunal decrete algunas de las medidas dispuestas en los numerales 1 y 3 del presente artículo en contra de quien no ejerce el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si se encontrara establecida previamente, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 del Código Civil y lo señalado en el párrafo precedente de este numeral, salvo que existan antecedentes fundados para que dicha suspensión no concurra, caso en el cual se deberá resolver su procedencia en la audiencia especial de efecto. 7. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos. 8. Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos, disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el decreto número 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.798 sobre control de armas. De ello se informará según corresponda a la Dirección General de Movilización Nacional o a la Comandancia de Guarnición para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos. 9. La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, si se presentara un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención psicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollan dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar y de su inicio y término. 10. Decretar la reserva de la identidad de la denunciante, de sus hijos y o hijas o de las personas que se encuentren bajo su cuidado en caso de que procediera y de los testigos. 11. Tratándose de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidado, el tribunal podrá decretar la internación de la afectada en un establecimiento de larga estadía de personas mayores, reconocido por la autoridad competente, previo consentimiento de la víctima, si es que pudiese otorgarlo. 12. En caso de que la víctima sea menor de 18 años, el tribunal, con competencia en materia de familia, además de las medidas enumeradas en este artículo, podrá adoptar las medidas, cautelares contempladas en el artículo 71 de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en dicha norma. Si quien conoce la causa es un juzgado de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente para los mismos efectos. También hay una indicación del senador Manuel 79 del senador Galilea para modificarlo en el siguiente sentido. A. El inciso primero, suprímese la expresión, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinente, y la letra B, suprimir el numeral número 7. Senador Galilea. Respecto de mi indicación, la letra A la retiro. Pero la letra B me parece que tiene que ser un poco más preciso el numeral 7, porque prohibir celebrar actos y contratos así en términos generales es extremadamente... Entonces no sé cómo... Porque me imagino que lo que querían era, no sé, que no pueda enajenar la casa. Básicamente eso. Entonces, celebrar actos o contratos relativos al patrimonio familiar. Eso porque en términos amplios... Relativos a otro. En votación. Sería así, y en el inciso 1 hay que sacar la coma, o sea, en el número 1. Entonces,
Sí, yo entiendo, digamos, que y felicito, digamos, al Ejecutivo porque tanto en la indicación anterior como en esta, la indicación anterior se genera una serie de cosas que se hubiera querido que interactuara el Banco Unificado de Datos a propósito de tener todas las condenas, las denuncias y sobre todo las condenas en el caso de situaciones criminales a la vista para decretar todas las medidas cautelares. Y en este caso, digamos, de poder generar de mejor manera medidas cautelares. Sin embargo, y entiendo, digamos, que no se tenga que ser 100% taxativo, porque siempre puede haber alguna situación que amerite una evaluación de los tribunales y del juez o la jueza, pero en el numeral 8, con respecto al porte y tenencia de armas de fuego, municiones o cartuchos, me llama la atención que la frase final, digamos, el punto seguido final, hable solo de las actividades industriales, comerciales o mineras. Porque efectivamente cuando se va a utilizar una situación para un acto de violencia de género o de violencia contra las mujeres o un acto de violencia contra algún familiar de los penalizados de la ley 20.066, puede absolutamente premunirse de lo que está ocupando para su pega, digamos, ¿no? Para decirlo bien en buen chileno. Pero también me llama la atención porque este numeral también debiera ser absolutamente atendible que fuera puesto en conocimiento de Carabineros, Investigaciones y las Fuerzas Armadas, porque también tenemos casos de femicidio al interior de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y no se han tomado las medidas cautelares para no solo prohibir que se acerque a la víctima, proteger a la funcionaria que ha sido víctima, sino que no se le ha quitado su arma de servicio, digamos, ¿no? Y la está ocupando para trabajar y yo sé que se necesita. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo absolutamente con el norte, digamos, del numeral. No sé si me explico, pero me llama la atención que tengamos, o sea, entiendo que no tenga que ser 100% taxativo, pero trataría como de resguardar que efectivamente se cumpliera en la mayoría, o sea, en todos los casos para poder evitar esto, digamos, eso es como... si no se puede cambiar, digamos, lo dejo para la historia de la ley de que esto le compete a todos, incluidas a las Fuerzas Armadas, insisto, en los Carabineros y Investigaciones, porque también hay situaciones complejas ahí. Yo también tengo una duda, senadora Allende, chiquitito antes de darle la palabra, pero la ley de control de armas, yo creo que por eso se pone esta, ¿no es cierto? Porque es la que está encargada y ella tendrá que prohibirlo y por lo tanto notificar en el caso que corresponda. O sea, no puede esta ley volver a regular lo que ya está regulado en la ley especialmente realizada en la materia, y por eso acá se habla de la Dirección General de Movilización Nacional o la Comandancia de Guarniciones, porque son quienes tienen la competencia respectiva. Y ellos tienen que informar y tomar las medidas necesarias cuando el tribunal notifica la prohibición del porte o tenencia de armas a alguien que esté autorizado. Es lo que yo entiendo para consultarle también a la ministra. Y tiene la palabra la senadora Allende. Presidenta, algunas consultas. En el punto 2, asegurar la entrega material para efectos personales. Esto es cuando hubiese huido, optado por no regresar, etcétera. En el caso de la Comisión de Mujeres se agregaba que siempre podía solicitarse esa medida. Yo no sé si en el punto 2, numeral 2, página 141. Si usted lee lo de la Comisión de Mujeres y lo que actualmente está como indicación, no pone la palabra siempre. Yo creo que preguntarle al Ejecutivo si les parece pertinente mantenerlo. Yo creo que no está de más aquello. Eso sería en el numeral 2. Y respecto al numeral 3, donde habla de prohibir acercarse a la víctima, en fin, o prohibir restringir la presencia, etcétera, etcétera, allí tengo un problema respecto a la fijación de plazo. Yo no sé si de repente sería bueno tener, creo que sí, es lo que estaba diciendo, un plazo por el cual son decretados. Dice, se dispone que en el caso que trabajan o no estudien en un lugar o sean parte de la organización, será oficial, empleador, autoridad o organización para que adopte las medidas de resguardo, dando cuenta al tribunal y que deberá informar el plazo por el cual son decretados. Entonces yo no sé
si sería más conveniente fijar un plazo para la medida, un plazo para la nueva audiencia u otra modalidad que signifique evaluar o constatar su cumplimiento. Eso sería como la observación. Y en el punto 4 habla de prohibir o restringir las comunicaciones. Yo no sé si de repente también se hace mención a redes sociales, valdría la pena hacer comunicación en las redes sociales, hoy día son una de las más usadas, no lo sé. Y una última observación que sería lo que hablábamos antes respecto al punto 8, que es prohibir el porte y tenencia, en fin, de armas de fuego, etcétera. No sé qué sucede cuando hay otras actividades laborales del personal, por ejemplo, de la Fuerza Armada, de orden o de seguridad. Son como consultas bien puntuales, estoy de acuerdo, pero son para mayor clarificación. Ministra, nos están presionando para hacer abandono porque parte otra comisión a las 2 y debe montar. Si usted alcanza a explicar y a lo mejor solucionar las observaciones de los senadores para, ojalá, alcanzar a votar este artículo. Presidente, por su intermedio, no me siento muy bien, pero le voy a dar la palabra a mi asesora Camila de la Maza. Gracias, ministra. Camila. Gracias, senadora, por su intermedio. Respecto a la observación de la senadora Pascual, que comprendo la preocupación que tiene que ver, y nosotros lo revisamos. Esta es una indicación que viene de la comisión especial y la replicamos en mismos términos. Nos hizo el mismo ruido que le hizo a usted, pero efectivamente es la propia ley de armas la que tiene ese control. Y nos parece complejo, en el fondo, inhabilitar, por ejemplo, a un funcionario que está a cargo de la seguridad pública, por ejemplo, que entregue su arma de servicio en circunstancias que tiene un rol que cumplir en esa función, y si la institución también, además tenemos mandatos hacia estas instituciones para efectos de establecer los protocolos, por ejemplo, para inhabilitarlo, pero no es posible desde esta ley hacer esa inhabilitación porque había un bien en el fondo que prevalecía. Estoy siendo descriptiva en mi análisis, más que en el fondo para explicar por qué dejamos la norma tal cual como venía de la Comisión de Mujeres en la Comisión Especial. Y respecto de lo que sugería la senadora Allende en relación al numeral segundo, no tenemos problema de agregarlo siempre. Respecto del numeral tercero, sobre los plazos de la medida, la ley, tanto la 20.066 como la ley de Tribunal de Familia, como el Código Procesal Penal, establecen los plazos mínimos y máximos de las medidas cautelares. Por eso nosotros no lo establecimos aquí. Sobre el senador Galilea en relación a el prohibir actos y contratos era demasiado amplio. Quisiéramos sugerirle a la comisión que se estableciera decretar la prohibición de celebrar actos y contratos de disposición patrimonial. ¿Por qué hago esto? Porque si el agresor se deshace de todo su patrimonio y luego no hay dónde demandar indemnización de perjuicio, y eso ocurre habitualmente, y por lo tanto lo que hace, en cuanto recibe la denuncia, se dispone de todo su patrimonio para efectos de no hay posibilidad alguna de generar ningún tipo de indemnización. Pero entiendo su preocupación, senador, por su intermedio, presidenta, por lo tanto le sugiero que al numeral 7 le agreguemos decretar la prohibición de celebrar actos o contratos de disposición patrimonial. Si a usted le parece, lo podríamos acordar de ese modo para efectos de como resguardar el patrimonio del agresor, que eventualmente tendría que responder con él a indemnizaciones de perjuicio. Creo que respondí todas las preguntas, senadora. Sí, yo solamente quisiera decir que yo no comparto lo que se ha dicho respecto al número 8. Yo creo que si hay un funcionario de las Fuerzas Armadas o de Carabineros o de la PDI que se decrete contra él la prohibición de portar, se incluye en el número 8. No está fuera de eso. Lo que yo le entendí a la senadora Pascual es que ella decía que a lo mejor en esos casos debería decir que aparte de la dirección general se le comunicara a la institución respectiva. Pero de la lectura del 8, aquí no hay exclusión alguna de que no se le pueda quitar a un carabinero por el hecho de ser carabinero, una PDI o alguien, no sé, el subsecretario, perdóneme que lo nombre, era el subsecretario de Prevención del Delito, por decir algo, por su cargo, que tampoco porta armas, ¿no es cierto? Pero aquellos que están, cualquiera que esté autorizado a portar o tener un arma y que cometa violencia, con este número 8 queda incluido.
En votación con las modificaciones señaladas. Yo agregaría... ¿Qué dijo? Sí, claro, agréguelo. Porque no está más, porque eso está en la ley de control de armas. Yo agregaría, de hecho, acordando lo que se está viendo aquí, de ello se informará según corresponde a la Dirección General de Movilización Nacional a la institución pertinente, digamos. Cuando fuera funcionario público. Cuando fuera, y ahí luego lo modificamos. Ahora, respecto a la observación, Camila, de la senadora Allende, yo creo que el número 2 es mucho más amplio ahora y está con menos requisitos que el anterior. Porque el anterior te exigía como una denuncia. Yo creo que, porque dice asegurar la entrega. El asegurar la entrega y no tener excepción es siempre. Es siempre. ¿Ah? Y no está regulado solamente a... Bueno, eso. Que me quedé pensando con la propuesta de disposición, ¿cómo era? Disponer disposición patrimonial. Creo que todavía puede ser algo, yo diría como enajenar y grabar para que se entienda. Bien. Decretar la prohibición. Bienes del patrimonio familiar. Yo sigo creyendo que deberá ser. Es que si fuera de patrimonio familiar, senador, y no hay vínculo de parentesco entre. No hay patrimonio familiar. No hay patrimonio familiar. Porque el agresor eventualmente podría no tener vínculo de parentesco con la víctima. Pero ¿cómo hacemos una disposición de bienes? Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos respecto de sus bienes. Porque el fondo del asunto es que no se deshaga de todo su patrimonio. ¿Sí? Está bien, pero estamos hablando probablemente de casa, auto. Acciones. Ya, pero que ahí quería ir. La persona está bien, será un demente, pero tiene que seguir disponiendo, porque la vida exige disponer de cosas y exige de disponer dinero. Entonces nadie le puede decir, oye, no sé, voy a poner eso. Tenía un depósito de 1 millón de pesos que lo necesitaba para no sé qué, usted no puede usar ese. Es un poco exagerado. Entonces, no, sí, porque cuando no hay... Disculpe. Entiendo eso, pero no puede ser tan absoluto porque la vida exige todo el rato... Pero va en coherencia con el pago efectivo de pensiones de alimentos, que ahora te podéis meter con todos esos instrumentos. Ahora Ojo, por si acaso. No, pero ahí ya está pero ahí ya está... Está demandado. O sea, no, y ya está, hay una sentencia que dice... Y si le agregas que pones la prohibición de celebrar actos o contratos salvo que haya autorización judicial. O sea, que alguien, que también demora, pero efectivamente, si hay una víctima, si tenía que defender o tener algo que hacer con su plata, que se hubiera preocupado antes de incurrir en violencia. Esto es algo preventivo. Por tanto, no puede quedar una persona como bloqueada. Presidenta, quisiera proponer que pudiéramos consensuar una enmienda al fraseo que actualmente tiene el artículo y poder señalar la frase de especial relevancia, tal como está, por ejemplo, respecto a la norma de sociedad conyugal. Ya, lo intenté decir Ministra, lo que podía. Descanse. Camila, la interpreta muy bien Camila, así que... En el marco de la sociedad conyugal, a propósito de lo que estamos trabajando, estamos disponiendo que un fraseo que es de patrimonio relevante, en el fondo, como para efectos de no hacer una lista taxativa, pero resguardar los actos de la vida cotidiana que requieren pagar la luz, que eso también es un acto de disposición, es un contrato. Entonces, decretar la prohibición, claro, decretar la prohibición de celebrar actos o contratos de relevancia que afecten su patrimonio. Porque al decir de relevancia, lo que permite es un estándar al tribunal para evaluarlo en el caso a caso. Que afecten relevantemente su patrimonio. Claro, eso es un estándar que el tribunal puede ponderar para efectos de decretarlo
y nos permiten, lo que subyace a esto es la preocupación de que no haya una puerta en el fondo por el cual salga el patrimonio del agresor, donde luego no podamos cobrar ninguna indemnización. Senadora, si hay duda lo dejamos para la próxima sesión y no lo alcanzamos a votar porque ya nos van a entrar a echar con la fuerza pública. Senadora Allende y senadora Pascual. Ahora lo otro es que lo aprobáramos y dejáramos pendiente el número 3 para el 7, perdón, el 7 para una nueva redacción. Ya, pero, perdón. Senadora Allende. Sí, es que además yo quiero agregar lo siguiente. Pareciera que es importante en la naturaleza del procedimiento que sería conveniente que a los niños y niñas se les escuchara siempre, no solo en audiencias reservadas si lo solicitan. Yo creo que es un tema bien relevante. Entonces, eso está, sí, el numeral 6. Yo creo que lo dejamos pendiente. Sí, de acuerdo con dejarlo pendiente, porque solo quiero señalar que de acuerdo a la Ley de Garantías de la Infancia y también de la entrevista video grabada, no es adecuado obligar a los niños a declarar si no lo desean. Por eso lo dejamos en esa hipótesis. Gracias, ministra. Habiendo cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.